Tenemos muchos frentes abiertos y aunque no tenemos grandes novedades en el plano geopolítico en lo que respecta a Rusia y Ucrania, tenemos que tener en cuenta esa fecha que ha expirado, esa fecha límite que ponía Donald Trump hace apenas 2 semanas. Decía que si en 2 semanas no había algún tipo de avance, él tomaría medidas, habría consecuencias, sobre todo hacia Rusia, por considerar que quizás estaba manejando y atrasando los tiempos, pero como decimos, no tenemos ningún tipo de represalia. Es más, Donald Trump hoy se ha pronunciado sobre el acuerdo comercial alcanzado con China, pero no ha hablado sobre Rusia y Ucrania. Quien sí está hablando, por cierto, es el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que dice que tengan cuidado con el impacto no deseado de un proyecto de ley de sanciones contra Rusia. Bien, vamos a analizar el escenario actual y también vamos a hablar de las relaciones entre Estados Unidos y China, ahora que parece que se ha alcanzado un acuerdo comercial. Y lo hacemos con Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE. Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Marta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Además, hoy, Emiliano, precisamente conectamos contigo. Te encuentras en Washington. Sí, así es. Y se nota la tensión en todos los colectivos y por donde uno se va moviendo. Se nota múltiples y diversas tensiones derivadas de la situación doméstica interna aquí en Estados Unidos y también de la externa, por supuesto. Desde luego, además tenemos que recordar lo que está sucediendo en estos momentos en Los Ángeles, las tensiones que hay, esa guerra abierta entre Donald Trump y el gobernador de California, Gavin Newsom, y efectivamente, ¿no? Mucha tensión que entendemos que se está apreciando ahora desde Washington, siendo también el núcleo, ¿no?, donde se encuentra la Casa Blanca, el corazón, por así decirlo, de la administración Trump. Emiliano, hoy entiendo que también en la Casa Blanca deben estar de celebraciones, al menos en lo que respecta a ese acuerdo comercial alcanzado con China, un acuerdo que parece ser que no está escrito, pero que sí marca ya unas líneas generales de una base que se espera que aprueben los dos presidentes, pero claro, más allá de este acuerdo comercial, que nos daría cierta tranquilidad, cierta calma por esa vía, nos preguntamos hasta qué punto se restauran o se calman las relaciones bilaterales completas entre ambas potencias. El término completo por la administración Trump no existe. Es decir, realmente más que un acuerdo comercial, creo que lo que se puede deducir es que han alcanzado un cierto consenso sobre una agenda, una serie de puntos sobre los que deben ir trabajando en sucesivas reuniones presenciales o online entre las diferentes administraciones para tratar de reducir y mantener ese acuerdo que parece que han alcanzado en reducir bilateralmente los aranceles actuales, en que China se compromete a seguir comercializando ciertos minerales raros para la industria tecnológica norteamericana, pero queda mucho camino por delante y, como bien sabes, por el seguimiento que estamos haciendo a la toma de decisiones del señor Trump, pues este se caracteriza porque donde hoy dice una cosa, mañana dice otra. Entonces, pues eso los chinos son conscientes, ellos llevan otros ritmos y saben que esto es simplemente un paso más en una estrategia a largo plazo y, de momento, quien tiene que ganar es China, no Estados Unidos. Efectivamente, esto además el propio Scott Bessent lo ha dicho, que esto se trata de un acuerdo que va a llevar mucho más tiempo. Efectivamente, lo que tenemos ahora es, bueno, como decías, ¿no?, ese consenso. Parece que hay ciertas concesiones que se están abordando, que nos llevan a encauzarnos de cara a un acuerdo, pero ni de lejos es todavía ese acuerdo al 100%. Esto no nos recuerda inevitablemente a las negociaciones que deberían producirse próximamente de nuevo entre las delegaciones rusa y ucraniana. Recordemos que tras el segundo encuentro en Estambul se abría la puerta a la posibilidad de una tercera convocatoria a finales de junio. Por el momento no tenemos la confirmación. Lo que sí sabemos es que ha terminado ese plazo de 2 semanas que Donald Trump le daba a Vladimir Putin, diciendo que si en 2 semanas no había algún tipo de avance o él consideraba que Putin estaba jugando con los tiempos a su favor, a favor de Rusia, pues que habría represalias. Pero la realidad es que Donald Trump no se está pronunciando al respecto.
Sí, como no sé de dónde mentalmente no llego a entender bien por qué a todas las pautas negociadoras que marca siempre le da un plazo de 2 semanas, cuando la realidad y la práctica demuestra que siempre queda 2 semanas de plazo. Ninguna de las partes a las que se les dirige ese plazo o les encomienda ese plazo terminan por llegar a un determinado consenso para evitar, digamos, desdecirse de lo que había dicho. Y en el caso de Putin, pues él sigue con esa entelequia de considerar que puede influir o convencer a Putin de seguir avanzando en un proceso negociador para alcanzar la paz, cuando la realidad de los hechos, y solamente tenemos que ver cómo se han incrementado exponencialmente los bombardeos rusos en Ucrania, pues demuestra todo lo contrario, ninguna voluntad de sentarse en una mesa para el cese del fuego y menos aún para negociar un acuerdo de paz. Entonces, bueno, otra carencia más de la política exterior estadounidense y de la gestión, mediación o negociación que pretende hacer el señor Trump en determinadas situaciones de conflicto internacional, donde parece que no tiene tanta influencia como él creía que tenía. Ujú. Por cierto, mencionabas, ¿no?, los últimos ataques. Ha habido un bombardeo ruso en estas últimas horas en Ucrania. En estas últimas horas me estoy refiriendo sobre todo a lo largo del día, a lo largo de la noche, perdón, del martes a miércoles. 3 muertos, 64 heridos es lo que se está contabilizando en estos momentos, cifras oficiales que manejamos. Me pregunto hasta qué punto esto forma parte de esa respuesta por la operación Telaraña de Ucrania, o si simplemente forma parte, por desgracia, de la normalidad tan interiorizada dentro de una guerra que ya lleva 3 años. El hecho que esté repitiendo con este volumen de drones y de misiles en tan corto espacio de tiempo indica que realmente quiere demostrar a la sociedad rusa que le apoya y que conoce la situación con cierto detalle, que tiene capacidad de respuesta frente a la situación de la operación Telaraña y también el bombardeo o los explosivos que pusieron en el puente de Kerch, en la zona de Crimea. Pero no hay ningún otro cambio, es decir, desafortunadamente las tropas rusas siguen avanzando, aunque muy despacio, en ciertas partes, en Sumy y en la zona del Donetsk. Es decir, que sigue con ese objetivo que tiene Putin de sentarse a negociar o plantear, que es lo que ha planteado desde el principio, que todo lo que tengan ocupado será de Rusia y que esa es una de las condiciones. Y si no acepta esa condición el señor Zelensky, pues no hay nada que negociar acuerdo de paz. Entonces, yo creo que los europeos debemos seguir apoyándolo. Estados Unidos tendrá que ver qué hace, habida cuenta que el señor Putin no se pliega a las consideraciones o propuestas planteadas por el señor Trump. Y, en mi opinión, Estados Unidos debería ser mucho más contundente y sumarse a la posición europea en un intento de seguir presionando económicamente al gobierno Putin para tratar de que esa presión lleve a algún tipo de negociación sin tantas pretensiones como tiene el señor Putin, especialmente desde el punto de vista territorial, porque las políticas, lo de no ser miembro de la OTAN, yo creo que eso podría ser aceptado por el gobierno del señor Zelensky, incluso las elecciones, y que no saliera el señor Zelensky, creo que eso no hay ningún inconveniente, pero el tema de la soberanía territorial es el elemento central, que es donde yo creo que ni el señor Zelensky ni el que venga de unas elecciones libres en Ucrania va a aceptar como propuesta negociadora. Mientras tanto, seguimos con paquetes de sanciones por parte de la Unión Europea. Se ha aprobado ya el 18º paquete. Mientras tanto, en lo que respecta a Estados Unidos, Trump está presionando al Senado para que debilite las sanciones a Rusia, y tenemos a un Scott Bessent que se está pronunciando respecto a un proyecto de ley de sanciones contra Rusia, diciendo que hay que tener cuidado con los posibles impactos no deseados. ¿En qué punto nos encontramos respecto a las sanciones, Emiliano? ¿Están surtiendo efecto? ¿Tienen sentido las sanciones que lanza Europa? ¿Estados Unidos está dando de alguna forma marcha atrás? Sabemos que ha dado marcha atrás respecto a la postura de la antigua administración, de la administración Biden, pero podría estar alejándose más todavía del tablero, no solo en cuanto a sanciones, sino en cuanto a su propio papel como mediador. Sí, totalmente. Desde el minuto uno, el señor Trump siempre ha estado lanzando balones de oxígeno al señor Putin, tratando de aminorar cualquier tipo de reacción internacional, metiéndose con la condición o legitimidad del señor Zelensky y considerando que no tiene las cartas. Es decir, básicamente toda su estrategia negociadora ha ido más no como mediador, que debe tener una posición de cierta neutralidad o de neutralidad, sino especialmente tratando de defender la posición rusa,
que no se sostiene desde el punto de vista del derecho internacional. Entonces, ¿esto a qué afecta? Pues afecta principalmente a que por mucho que los europeos adoptemos el 18 paquete de sanciones, que tratemos de ser efectivos contra la flota fantasma de los 400 barcos que siguen distribuyendo y vendiendo petróleo, pues hay que ir un paso más allá, y ese paso más allá es el más difícil, porque en el fondo implicaría que la Unión Europea, y en su caso Estados Unidos, si nos acompañara, tuviéramos que adoptar sanciones más efectivas y reales de las que hemos adoptado contra empresas chinas que comercian con Rusia o contra empresas indias que también comercian con Rusia, porque realmente el comercio de hidrocarburos que mantienen con Rusia y con India es lo que le está dando también, al margen de Estados Unidos y Europa, ese balón económico para seguir sosteniendo esa economía de guerra que implementó desde el minuto 1 que falló la operación especial en Ucrania. Sí, mientras tanto el Kremlin ya ha dicho que las sanciones de la Unión Europea no van a estabilizar el mercado energético. Claro, también aquí nos tenemos que hacer la gran pregunta de qué sucede en esas relaciones que tienen en cuenta el mercado energético, cómo podrían evolucionar, porque hay países dentro del viejo continente que presionan por llegar a un acuerdo con Rusia para no limitar su dependencia. Eslovaquia ha sido una de las últimas voces en pronunciarse al respecto. Es que lo que tenemos que tener en cuenta, o tener muy claro, es que nosotros en su momento apostamos por una dependencia energética de Rusia. Toda Europa del Este depende de la energía rusa, incluido también algunos países del sur, porque nosotros seguimos comprando por esos contratos a largo plazo que tenemos gas ruso y petróleo ruso, pero en el fondo esa dependencia hace que no se dé la unanimidad necesaria dentro de la Unión Europea para que las medidas sean mucho más taxativas. Entonces, pues tanto Eslovaquia como Hungría, además Hungría tiene negocios adicionales con construcción de centrales nucleares con tecnología rusa, que es harto discutible. Entonces nos encontramos que esa Europa del Este pues tiene esa dependencia, y para ellos es muy difícil, por el impacto económico que tienen unas economías que no se encuentran muy bollantes actualmente, pues la necesidad de tener esa energía barata. Recordemos que toda esta crisis en la economía alemana de los últimos años se debió a precisamente que ya no tienen la barata que antes tenían para ser más productivos y por lo tanto ser una de las locomotoras económicas de la Unión Europea. Pues nos quedamos con esas claves, con ese análisis. Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en Comillas y CADE. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo. Muchas gracias, Marta. Un abrazo.